A conversar de inmediato con Ronald Balsa. Él es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Ronald, siempre te agradecemos que compartas con nosotros y podamos abordar ese complejo tema de la economía, ¿no? Pero con un lenguaje mucho más sencillo y mucho más accesible, como de costumbre lo hace Ronald y otros amigos que nos acompañan para abordarlo en otras ocasiones. Bueno, seguimos con lo mismo. Hiperinflación, excesivo gasto público, déficit fiscal tremendo, una expectativa generada por el gobierno alrededor del petro, un mercado paralelo por una parte, una subasta del DICOM por la otra. Ese conjunto de cosas pues no terminan definitivamente de enfrentarse y seguimos en una gravísima crisis económica. Sí, bueno, lamentablemente esto se pudo evitar. O sea, cada vez que ha tocado conversar sobre estos temas, la mayor angustia es saber que las cosas pueden siempre empeorar, ¿no? Y que se ha advertido claramente cómo pueden empeorar y por qué. Y el gobierno siempre toma como las decisiones que van justamente en el peor de los caminos. O sea, tenemos el problema cambiario reconocido por el gobierno desde el año 2013. O sea, yo recuerdo mucho el presidente Maduro diciendo que había unas jorobas que había que atender, que había que inyectar divisas para que los proveedores pudieran pagar sus compromisos. Y a la vuelta de unos años, pues aquí no hay medicinas, no hay alimentos, hay no solamente un gran problema de los proveedores, sino del mismo gobierno que no ha pagado su deuda en las condiciones en las que se esperaba que lo hiciera, siempre con una probabilidad de default que era muy alta ya en tiempos pasados. Y durante todo ese tiempo que el gobierno tuvo, pues el problema cambiario fue agravándose, ¿no? O sea, cada vez que el gobierno ha hablado del DICOM y del nuevo DICOM y de nuevo el nuevo DICOM, va introduciendo elementos distractores como el petro, por ejemplo, las criptomonedas o criptoactivos que no resuelven el problema básico, que es el de disponibilidad de divisas accesibles al precio al que se vayan a vender. Ahora fíjate, perdona un momento, Ronald, sobre ese DICOM. Hace 2 días se dieron a conocer los resultados de la nueva subasta, la cuarta. Es realmente pírrico lo que allí se adjudicó, 494.000 y tantos dólares para personas naturales y jurídicas. Claro, eso marcó una tendencia de que el bolívar sigue devaluándose. Y va avanzando esa devaluación, ahora son 40.000 bolívares por dólar, 49.656 por euro. Se ha reducido un tanto, declinado un tanto el mercado paralelo, pero al final de cuentas la hiperinflación no se ha detenido, el impacto sigue siendo similar. Claro, porque la causa de la hiperinflación no es exclusivamente la ausencia de un sistema cambiario, ¿no? O sea, hay múltiples causas alrededor de esto. Entre ellas el financiamiento monetario que el gobierno ha recibido del Banco Central a través de PDVSA, que está recibiendo además unas grandes cantidades de bolívares, y un ambiente hostil a la producción desde hace mucho tiempo. Entonces, estamos en un país con una escasez tremenda, en el que producir es muy complejo porque no hay insumos y además porque hay amenazas permanentes, ¿no? sobre el mismo conjunto de productores que puedan quedar aquí, ¿no? Entonces estamos en una situación que ha progresado más lento de lo que parece, dándonos a entender que hubo oportunidad de detener todo este desastre. Y eso, pues, el gobierno es el responsable de que no se haya detenido. Claro. Ahora, esto del petro, se anuncian nuevas decisiones. Bueno, desde que puedes comprar un pasajes aéreos o que ahora el sector no sé, farmacéutico tal vez pueda asumir el petro como parte de cancelar compromisos, pero si nos ponemos a ver las cosas, yo te apuesto que le preguntamos al 99,9% de las personas que nos están viendo en este momento y no saben qué es el petro. Claro. Como tampoco uno mismo entiende qué es el petro. Es algo tan gaseoso, tan genérico, tan impreciso, que al final de cuentas, bueno, si es una moneda virtual, puedes transar por internet, pero de allí no pasas. Sí, sí, no, es que en principio por eso digo que es una distracción. Pero es que se va a subastar, no entiendo tampoco cómo se va a subastar en el DICOM, dentro del proceso DICOM tampoco lo entiendo. No, es que no es fácil entender por qué el gobierno ha optado por esto. También muy bueno recordar que el DIPRO existió hasta hace unas pocas semanas, ¿no? O sea, era un mecanismo de asignación de dólares a 10 bolívares. Imagínate, 10 bolívares. A 10 bolívares. En esta situación crítica, cuando uno dice, no, el DICOM está subastándose muy poco, uno puede preguntarse por qué hasta hace tan poco estaba todavía un dólar a 10 bolívares y nadie tenía acceso a eso, claro, de un modo público y transparente. Un monopolio estatal absoluto y estricto. Absoluto. Entonces crear el petro es crear una distracción, porque todo el mundo no está dispuesto a aceptar esto. O sea, para que alguna moneda tenga las propiedades del dinero, tiene que ser aceptable por todos. O sea, tener su función de unidad de cuenta, medio de cambio, reserva de valor.
Y si nadie sabe lo que es, pues entonces es muy difícil. Además, esas monedas virtuales, en términos generales, se negocian en determinadas instancias de, digamos, de la actividad económica en el mundo, pero son cosas muy precisas y en fin, no tienen ni siquiera una supervisión rigurosa de un ente como un banco central, ni mucho menos. Claro, porque son transacciones entre particulares. O sea, Claro. son los gobiernos los que crean una moneda para cumplir su compromiso. Donde la confianza es un factor fundamental, Ronald. Sí, y las deudas. O sea, el gobierno ya tiene unas deudas que ha adquirido y tiene unos problemas para cumplir con esas deudas. Entonces no puede inventarse una nueva moneda y decir que va a pagar con eso. Sí, bueno, hacemos una pausa, Ronald, y enseguida retornaremos para seguir conversando con Ronald Balsa, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Bueno, continuamos nuestro intercambio con el profesor Ronald Balsa. Ronald, al final de cuentas, bueno, hay que tomar decisiones en este sentido y no parece existir. Lo otro es el discurso, la promesa, yo voy a hacer después de. Ahora el nuevo discurso es, yo voy a enfrentar el tema económico una vez que pase el episodio electoral del 20 de mayo. ¿Qué se puede decir sobre esto? Bueno, uno no entiende qué estuvo haciendo el presidente durante su periodo anterior, ¿no? O sea, porque nos ha estado ofreciendo ocuparse de la economía 24 horas al día durante mucho tiempo. Además, los anuncios del presidente han sido reiterados, siempre va a tomar medidas cambiarias, medidas de distinto tipo y siempre las pospone. Lo único que ha hecho ha sido aumentar el salario y nos podemos dar cuenta de que con una hiperinflación los aumentos de salario nunca van a proteger a los trabajadores. O sea, van a terminar generando unos problemas para las empresas que los contratan, pero los trabajadores van a seguir en un estado que es cada día peor. Entonces el presidente con estas afirmaciones parece que nos confiesa que se ausentó de su trabajo en la protección de las condiciones de producción de nuestro país. Ahora, fíjate una cosa que es interesante, ya que mencionas la corrección recurrente del salario mínimo y el aumento de un bono alimentario. Esto es una dinámica perversa, porque si tú no enfrentas el problema inflacionario de otra forma, con detalles tan fundamentales que tienen que ver, como lo mencionabas o lo mencionábamos, con el gasto público, con el déficit, con la unificación cambiaria, esto va a seguir igual. O sea, digo perversa porque vas a continuar aumentando salarios. Ahora viene el 1 de mayo, aumenta salario mínimo. La inflación al otro día va a seguir y la hiperinflación va a continuar y se va a expandir. Entonces, ¿hasta dónde podemos llegar en este caso? Lo peor del caso es que a medida que pasan los días, el aumento del salario va a presionar menos sobre la inflación, porque Claro. lo que está presionando más es justamente la manera de financiar esos aumentos que está haciendo el gobierno. El gobierno está emitiendo bolívares a través del Banco Central de una manera que es cada vez más acelerada y eso termina siendo lo que empuja la hiperinflación. O sea, el aumento de salario no impide que el salario real del trabajador termine cayendo de maneras cada vez más brutales, ¿no? Además, en un contexto en el que la escasez empeora todo, porque como surgen mercados paralelos de productos que solamente se puede tener acceso a ellos a través de conexiones informales, pues entonces el aumento de los precios es todavía mayor para quienes lo consiguen, los productos, pero quienes no lo consiguen simplemente no saben qué hacer. O sea, tienen un dinero que no les sirve de nada. O sea, y por esa razón es perverso. O sea, justamente el problema de la economía no se resuelve aumentando salarios que no llegan a ninguna parte. Ahora, ¿tú crees que el gobierno ya no es capaz de corregir, no es capaz de entender, capaz de hacerse una autocrítica, reconocer sus errores y decir, bueno, vamos a tomar otro camino, darle de nuevo fuerza, empuje y estímulo al factor de la economía privada, que sin ese no va a avanzar nunca, ni se va a movilizar de nuevo la economía? O sea, eso no va a hacer el gobierno, simplemente es una lucha versus capitalismo contra el socialismo, o al revés, perdón, socialismo versus capitalismo. Sí, pareciera que si el presidente nos dice que nos esperemos hasta el final de las elecciones para ver qué es lo que va a hacer, y tiene ya mucho tiempo hablándonos de la guerra económica, o sea, que además fue declarada por el presidente Chávez en el 2010 en contra de la empresa privada, pues esa aparente sorpresa de saber qué es lo que él va a hacer, no es tal. O sea, ya sabemos que va a tratar de mantener controles de cambio de precios a pesar de la situación en la que estamos. No va a resolver el problema cambiario sino inventándose nuevas monedas.
Recordemos que hace un tiempo estuvimos hablando de los yuanes y los rublos. Sí, y ¿verdad? eso... Que con qué facilidad se hacen anuncios, se dicen cosas y al poco tiempo se olvidan, ¿no? Sí, sí. Entonces ahora entramos en el tema del petro, que ha habido contradicciones sobre la misma definición de lo que es por parte del gobierno, que nos dice primero que es una criptomoneda, luego la respalda con barriles de petróleo, esos barriles están bajo la tierra, para sacarlos hay que hacer una inversión, PDVSA tiene deuda, que alguien quiera invertir en Venezuela en estas condiciones es algo extraño, o sea, habría que preguntarse qué condiciones están recibiendo los que quieran invertir directamente de parte del gobierno para correr ese riesgo enorme de que no haya cómo pagarles luego, sino con petro, ¿no? Es decir, estamos en un contexto que ha sido agravado por el gobierno de una manera injustificable. Ahora, si tú le sumas, por ejemplo, la declinación sostenida de la industria petrolera, lo cual hace posible que a pesar de que los precios se mantienen más o menos equilibrados, no vas a recibir el mismo dinero de antes y encima de todo ello tienes que asumir compromisos internacionales, tienes 13 bonos vencidos de la deuda externa y eso es una carga adicional de intereses. ¿Qué vas a hacer en ese sentido? O sea, el país... Siempre dicen, nunca toca suelo, pero esto tiene que tener un límite, ¿no? Bueno, el país no toca suelo, pero poco a poco cada uno de sus habitantes lo va tocando, ¿no? O sea, y de maneras que son terribles. O sea, hay venezolanos que se han ido del país, empresas que han quebrado, pero también hay venezolanos que no han conseguido alimentos para sus hijos, que no los pueden mantener en los colegios, o que no consiguen medicinas para enfermedades crónicas. Entonces, en realidad el suelo sí lo vamos tocando, cada uno poco a poco. Ahora, en esta circunstancia, ¿qué esperar? O sea, es muy probable, como anuncian incluso algunos sectores, por ejemplo el sector agrícola, que la situación de abastecimiento se va a hacer más crítica. Es decir, que va a ser el cerco mucho más estrecho alrededor de una población y de una sociedad. Entonces, oye, ¿cuánto puede aguantarse una situación de este tipo? La situación también con el abastecimiento de las medicinas, que se hace crítica. Naciones Unidas dice que la situación de alimentos es catastrófica. El derechos humanos, oye... Estamos atosigados de problemas. Sí, y estamos atosigados hace tiempo. Eso es lo más grave de todo esto, que aquí se pudo evitar. O sea, cuando se decía el año pasado que estábamos en hiperinflación, todavía no estábamos. Estamos en este momento. Y si tú me dices, ¿cómo va a ser la situación dentro de un año? Pues las personas que no consigan medicinas ya no estarán con nosotros. Esa es la tragedia de esto que estamos viviendo. O sea, que el colapso no es general, o sea, es de quien está en situación de vulnerabilidad. Sí, bueno, Ronald, muchas gracias por haber estado con nosotros, haber compartido con nuestros televidentes. A ustedes muy amables también por haber estado muy pendientes de la entrevista con Ronald Balsa. Hacemos una pausa. Al regreso, el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.